Red Compañera Mundo. Red Compañera Mundo. RCM. Análisis. De frente. Entrevistas. De frente. Opiniones. De frente. Enfoques. De frente. Visiones e ideas distintas a través del programa periodístico De frente. Johnny Mendizábal Y Prisca Maldonado. les invitan a ser parte de una comunicación al servicio del bien común. De frente. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Ya estamos junto a su programa periodístico De Frente para acompañarles con un tema que está latente en nuestro país y en la preocupación de la mayoría o quizá de todos los bolivianos. Hoy vamos a estar de frente a la situación epidemiológica en nuestro país, Bolivia. Ya estamos junto a nuestro compañero de trabajo, Johnny Mendizábal, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Prisca. Saludos para toda nuestra audiencia, especialmente a quienes nos siguen a través de las redes sociales, no solo en el país, sino también más allá de nuestras fronteras. Como tú adelantabas, Prisca, hoy estamos de frente a la situación epidemiológica en Bolivia, y qué mejor para hablar de este tema con un destacado profesional. Él es especialista justamente en epidemiología. La cordial bienvenida al doctor Miguel Valverde, quien además es investigador y docente universitario. Doctor, bienvenido a su programa periodístico De Frente. Prisca, Johnny, muchas gracias por la invitación. Aquí presto para dar toda la orientación necesaria a la población y manejar sobre todo los datos, que es lo que nos interesa. Bienvenido, doctor. Nos sentimos felices de tenerlo para hablar de este tema tan importante que es la salud. Pero antes vamos a hacer un breve corte. Vamos con un minutito de pausa con los productos de Ferrari Gessi de Esfida Inversiones. Luego ya estamos desarrollando el tema. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente. Una tradición familiar. Siempre en tu hogar. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre: Ferrari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos. De frente. Por una comunicación al servicio del bien común. En la actual coyuntura preocupa la situación epidemiológica en Bolivia, porque para muchos dicen ya el tema está superado. Para algunos dicen no, hay que todavía tomar las previsiones del caso. Sin embargo, hay un hecho concreto. Las autoridades del Ministerio de Salud han decidido flexibilizar el uso del barbijo en lugares abiertos. ¿Será que nuestro país cumplió o está cumpliendo con esos indicadores mundiales para tomar este tipo de decisiones? ¿O cuáles habrán sido los criterios para poder tomar esa decisión? ¿Y qué ventajas, desventajas tiene para usted que nos escucha? Que ya a las claras se ha visto en las últimas horas y los últimos días que la gente en lugares abiertos ya no está utilizando el barbijo. De este tema vamos a empezar hablando con el doctor Miguel Valverde. ¿Ya estamos en condiciones de dejar el barbijo, doctor? Sí, en realidad para tomar este tipo de decisiones lo que nosotros hacemos es valorar varios datos. No solamente el comportamiento del propio virus, valoramos el comportamiento de la población, ¿no? Y el comportamiento de factores modificables que se llaman, que son el tratamiento, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Y el ámbito climatológico, ¿no? Son varios en el tema del COVID, varios factores que influyen
para tomar la decisión si se usa barbijo, no se usa barbijo, si se vuelve a cuarentena, por ejemplo. O sea, se toman ya decisiones con base a los datos, ¿no? Entonces, los datos obtenidos felizmente han demostrado de que cada supuesta ola, porque esta ya no ha sido una ola, lo que ha sido una meseta prolongada, ¿no? Es cada vez mucho más baja. Esta ha representado casi un 25 a 20% de impacto de lo que representaba la última ola de diciembre-enero, ¿no? Entonces, prácticamente el impacto ha sido mínimo, se ha reflejado en la letalidad. Las salas de terapia intensiva no han estado llenas, más bien solamente se ocupó casi el 10% de las salas programadas, y no hubo fallecimientos a causa directa del virus. Los fallecimientos que existieron fueron por otras enfermedades, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, pero atribuible de manera directa al virus, no. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre meseta y ola? Aparentemente, porque no hubo mucha gente que se ha contagiado en esta oportunidad, lo que todos llamamos la quinta ola. ¿Cuál es la diferencia específica? Cuando hablamos de olas, lo que hablamos nosotros son sobre todo de comportamientos epidémicos. O sea, esto significa que tiene un periodo de aceleración, hay un pico, y después del pico ya viene la desaceleración, ¿no? Entonces tiene la forma típica de un triángulo, podemos decir, ¿no? No será un triángulo simétrico, pero más o menos el comportamiento es así. En cambio, en este caso nunca se llegó a un pico, ¿no? Hubo una elevación baja y esta elevación luego fue sostenida, ¿no? Y más o menos esta mesetita que se formó duró aproximadamente 2 meses. Entonces, no hubo un incremento geométrico de los casos, ¿no? Fue un incremento muy ligerito de manera aritmética y por lo tanto se podían calcular inclusive cuántos pacientes se iban a enfermar, a cuántos se iba a contagiar y lo más importante, cuántos complicados íbamos a tener, ¿no? Lo otro es que lo que hablábamos en entrevistas anteriores, es un virus que ya tiene comportamiento estacional. Prácticamente estamos terminando el periodo invierno y el virus está desapareciendo con este periodo. Y de lógica vamos a esperar que exista una nueva elevación, posiblemente una nueva meseta para el próximo periodo de diciembre-enero, ¿no? Entonces no nos tiene que sorprender que exista una pequeña elevación finalizando el año. Doctor, permíteme, Johnny, por favor. Hemos hablado, nos da a conocer usted 3 elementos fundamentales en este tiempo de epidemia que estamos viviendo, no solo en el país, sino en el resto del mundo. Y nos habla del comportamiento de 3 elementos: virus, gente y vacunas. Nos dice que el comportamiento del virus ahora es estacional. Sí. ¿Y cuál es el comportamiento de la gente? ¿Cuál es ese comportamiento de las vacunas? ¿Podríamos hacer esa relación? Sí. Primero aclaremos un poquito más del virus. El virus ha mutado, ¿no? Entonces, lo que hacen las mutaciones, las variaciones, no es para asustar, porque en realidad el virus no se modifica para lastimar más al huésped, se modifica para ser mucho más apto para el huésped, ¿no? Es por eso que justo una de las mutaciones más importantes de la proteína S del virus ya no es tan apta para tejido pulmonar, es más apto para tejido faríngeo. De esa manera el virus garantiza que sea más contagioso, pero menos letal. Entonces se estima que este virus posiblemente el próximo año sea un virus ya dentro de la, podemos decir, de la flora viral normal de los virus de invierno, ¿no? Entonces no tenemos que asustarnos con las mutaciones que existen con el virus. Segundo, cuando ya hablamos de las vacunas, ¿cuál ha sido el gran problema? Se ha intentado hacer la primera dosis, la segunda dosis, la tercera dosis, y sorpresivamente a partir de la 4ª dosis, ¿no? Ya no han hablado ya de la 5ª ni la 6ª, porque se han dado cuenta que estas mutaciones, estas variaciones, pueden saltar las vacunas, ¿no? Y las vacunas, lastimosamente, no generaban buena cantidad de linfocitos T efectivos, que es la única manera en que cuantificamos la utilidad de una vacuna, no los anticuerpos, ¿no? Entonces, ese ha sido el problema. O sea, han demostrado que no tenían buena cantidad de linfocitos T, y lo peor, que si se sobrepasaba la cantidad de 3 dosis, es decir, 4ª dosis, había la posibilidad de suprimir la acción de los linfocitos T por vacunación, ¿no? Eso en la Unión Europea lo han denominado como agotamiento de células T,
Por eso no es cuestión de aumentar las dosis y felizmente ya se ha parado ese proceso. Y aún más, ¿no? Ha sido recomendación de la OMS, de la Unión Europea, que se haga hincapié de que las vacunas no tienen carácter obligatorio, precisamente por este efecto. Las recomendaciones, las personas que tienen problemas inmunológicos, que se demuestre que no tienen recuento adecuado de linfocitos T útiles para el COVID-19 y menos han desarrollado anticuerpos efectivos, sí tendrían que tener una dosis adicional, ¿no? La gran pregunta, ¿estaremos en Bolivia con esa capacidad de hacer estos laboratorios? No, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros es la práctica clínica. El otro condicionante para la letalidad, ¿por qué hemos tenido tantos muertos? Ya han culminado los estudios y los estudios que han demostrado que los pacientes que han fallecido por COVID-19 no eran tanto porque no eran vacunados. Los estudios han demostrado que vino asociado al virus de la influenza. Todos los pacientes que tenían influenza, más el factor más serio de gravedad ha sido obesidad o sobrepeso, ¿no? Son los pacientes que han fallecido. Entonces, bajo esa premisa, las recomendaciones para este año, por ejemplo, han sido de que se tiene que hacer tratamiento para la influenza y descartar la enfermedad. Y si no se puede descartar influenza, tratar como si tuviera influenza. Y de esa manera se han bajado los récords de muerte, felizmente, a causa de la enfermedad del COVID-19. ¿No? Entonces, ya en este tiempo que hemos tenido, no mayor a 2 años, ya conocemos bastante del comportamiento viral y podemos animarnos a decir de que para el próximo año va a ser un virus que lo vamos a tener de manera totalmente controlada. El comportamiento humano. ¿No? En el comportamiento humano se han hecho comparaciones entre los países que han roto cuarentena, no han roto cuarentena, se han vacunado, no se han vacunado, han cumplido parámetros estrictos de cuidado, etcétera, etcétera. ¿Qué ha sido lo más paradójico? ¿No? Lo más paradójico ha sido de que los países que más se han cuidado han sido los que han tenido más olas repetidas, ¿no? Los países que han tenido récords exitosos de vacunación han sido los que han presentado mayor cantidad de variantes. Entonces, el problema ¿cuál es? De que si yo exagero en una manera de cuidado, o sea, utilizo el barbijo a las 24 horas, me lavo, etcétera, estoy eliminando mi microbiota que me protege, porque nuestro cuerpo no es limpio al 100%. En mis manos yo tengo virus, tengo bacterias, tengo parásitos, tengo hongos, pero están equilibrados, ¿no? Y este biosistema que existe me protege de otras infecciones. Por lo tanto, si yo elimino las bacterias de mis manos, los virus de mis manos, las bacterias y virus de mi garganta, hago propicio de que me invadan otros virus o que sea mucho más sensible a tener infecciones. Y es por eso que han aumentado las infecciones bacterianas. O sea, disminuyeron las virales y aumentaron las bacterianas, ¿no? Entonces, ese es un problema de por romper nuestro equilibrio, nuestro propio ecosistema. Entonces, lo que se está sugiriendo es que poco a poco tengamos que volver a lo que llamamos la normalidad. No, ni siquiera la nueva normalidad, sino a la normalidad que conocíamos, porque tarde o temprano tenemos que volver a desempeñar nuestras actividades. Y el otro problema, que ha aumentado la tasa de alergias, por ejemplo. Alergias no solamente al polvo o sustancias, inclusive la alergia a las condiciones climáticas. O sea, por el uso del barbijo hay personas que ya no toleran el frío. Se quitan el barbijo y están con rinosea y piensan que se están enfermando, ¿no? Entonces, de esa manera se hizo el condicionamiento humano, porque ¿cuál fue el consenso? De que lastimosamente este condicionamiento, podemos llamar que fue condicionamiento, no fue un proceso educativo, fue un proceso condicionado, obligado. La gente fue por miedo, no por educación. Entonces tomaron actitudes que eran totalmente extremas. ¿Qué se recomienda para la normalización? Educar. O sea, no podemos obligar, menos podemos coaccionar y decir, no, el que no tenga barbijo, el que no tenga vacuna, no ingresa, no sale, no compra, no. O sea, la persona tiene que ser consciente de cuándo tiene que utilizar y cuándo tiene que ser vacunado y cuándo tiene que acudir al médico. O sea, tiene que ser un proceso que tranquilamente lo podemos hacer en el transcurso de estos 2 años. Y eso es lo que ha ido faltando, ¿no? Un proceso educativo para que la gente, la sociedad pueda ser más disciplinada, más cuidadosa y conscientemente tomar decisiones, cosa que en nuestro país creo que nos falta muchísimo, porque, reitero, la gran falencia es la falta de políticas de educación
especialmente en el campo de la salud y concretamente en el tema del COVID y la pandemia también, ahora que estamos en la viruela del mono, que vamos a hablar más adelante. Pero me gustaría hacer énfasis, doctor, para concluir este primer sector, acerca de esos indicadores mundiales, porque nuestro país en relación a otros países tiene pues mucha diferencia en el nivel educativo, pero la OMS tiene parámetros para decir, bueno, usted está apto o cumple con las recomendaciones para liberar el uso del barbijo, porque en otros países ya no están usando barbijo. Esa es otra realidad. Pero en Bolivia, ¿cómo estamos? ¿Es lo más conveniente ya quitarnos el barbijo en lugares públicos como ya alguna gente lo hace? Y también la recomendación es que en lugares cerrados deben seguir utilizando barbijo. Sí, el primer parámetro que se hace es el parámetro del ataque primario y el ataque secundario. El ataque primario significa cuántas personas se contagian con el virus, y el secundario son estas personas a cuántas más pueden contagiar, ¿no? Entonces, son dos cosas y depende de la letalidad. O sea, no hacemos el análisis de manera independiente. Si el ataque primario es alto, el ataque secundario también es alto y hay letalidad alta, los cuidados tienen que ser extremos, uso de barbijo, aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si en este caso, por ejemplo, la letalidad es baja y tenemos un ataque primario relativamente alto, lo que podemos sugerir es lo que se pedía antes, ¿no? La inmunización en rebaño. Porque sabemos que los síntomas son controlados y además que la inmunidad natural dura mucho más que la inmunidad de la vacuna, ¿no? Antes se hablaba como parámetro el cumplimiento de vacunación, ¿no? Decía por lo menos tiene que estar vacunado entre el 90 o el 85% de la población objetivo. Pero luego con las variantes no se pudo llegar a ese objetivo. O sea, había población, las exitosas que te hablo, llegaban al 90% de vacunación y su tasa de contagio era mucho más alta, ¿no? Entonces, ¿qué determinaron? Que lastimosamente las vacunas ya no sirven como un parámetro para medir el éxito o retiro de una medida, ¿no? Entonces, lastimosamente aquí en La Paz, por ejemplo, siguen tomando como parámetro la tasa de vacunación. Dice, no, todavía no hemos llegado a la meta, no se puede quitar el barbijo, no, o sea, las vacunas no sirven porque, recordemos, cuando hemos hablado de las vacunas, ¿qué dijeron? Las vacunas solamente previenen la enfermedad grave, pero igual te contagias e igual puedes contagiar, ¿no? Entonces, las vacunas no nos sirven como parámetro para eliminar los barbijos. Lo que nos sirve primero es el cálculo de las tasas. Segundo, ¿no? Lo otro es el parámetro de vida del virus. En la primera ola, más o menos el virus tiene una sobrevida en el ser humano, o sea, una vez que ingresaba de manera prolongada. Se ha demostrado que la replicación podía durar inclusive 60 días y en algunos casos excepcionales 3 hasta 4 meses de replicación. Con estas variaciones que ha habido en el virus, este virus no tolera en más de 5 a 10 días máximo de sobrevivencia. En el cuerpo de una persona. Sí. Entonces, esa persona ya no requerirá medicación, algunas veces sí, otras veces no, pero ese virus solamente te puede atacar y contagiar por 10 días. ¿No? Pasado los 10 días, esa persona ya no es contagiosa. En cambio, con el virus original del inicio de la primera ola, esa persona podía contagiar por 3 meses si no recibía tratamiento. Y ha sido el gran error, ¿no? En la primera ola no se animaban a dar tratamiento específico viral, porque una cosa es darte calmantes y otra cosa es darte tratamiento específico viral. Doctor, usted nos habla del ataque primario y ataque secundario para ver un poco si es propicio, está bien que ya la gente vaya sacándose el barbijo en lugares abiertos y hay algunos que ya se están atreviendo a hacerlo en lugares cerrados. También hay gente que en lugares abiertos continúa con barbijo, hay que ser realistas y ver lo que pasa. En esas circunstancias, doctor, en nuestro país, ¿cuándo podremos tener una idea aproximada de cuán positivo es sacarnos realmente el barbijo o todavía mantenerlo en lugares cerrados? ¿Hay que esperar un tiempo determinado o aproximado, doctor? ¿O esto ya se va a ir generalizando y naturalizando con los días que pasen? Sí, lo que nosotros hacemos es calcular cuando la meseta empieza a descender, ¿no? Es por eso que el Ministerio ya ha tomado la decisión, porque prácticamente la meseta desciende en septiembre. O sea, no se va a llegar en teoría a un caso 0, 0, 0, pero digamos es un descenso que es progresivo. Y como tiene comportamiento de meseta,
se ha podido establecer con mayor facilidad, inclusive las fechas de ataque. ¿No? Por ejemplo, ¿dónde esperábamos el primer ataque, el ataque primario? ¿No? Esperábamos sobre todo en el mes de junio, donde las primeras personas iban a contagiarse. Ahí vamos a calcular si van a haber complicaciones o no. Por ejemplo, un factor gravitorio aquí en La Paz fue las fiestas del 16 de julio, sobre todo el desfile, las concentraciones, donde hubo una pequeña desviación de la curva, precisamente por ese comportamiento humano, porque hubieron fiestas, reuniones sin barbijo y aumentó la tasa de contagio. Entonces, en esa fecha, por ejemplo, se contagiaron un montón de personas. ¿Cuándo espero la tasa de ataque secundario? 15 días después. ¿No? Porque esas personas van a contagiar después y vamos a tener otra agrupación de personas enfermas. Y después simplemente son las que se contagian de manera más lenta. ¿No? Entonces, más o menos se calculó que en mediados de junio era el mayor grupo de pacientes contagiados, mediados de julio el segundo grupo, y luego simplemente iban a ser los contagios sostenidos, ¿no? Los que pasan a nivel de trabajo, a nivel de familia, pero sin la gravedad de extensión. Y prácticamente la caída ya correspondía a la última semana de agosto, iniciando septiembre, y a partir de la caída es donde se pueden tomar dos acciones. Una es paulatinamente liberarse del barbijo, es decir, sí, es muy buena la opción de que se liberen del barbijo, así se van adecuando también al cambio climático, ¿no? Segundo, esto tiene que ir paralelo a que no se descuiden las medidas generales del lavado de manos, sobre todo. El lavado de manos tiene que seguir todo el año, independientemente que tengamos COVID o no tengamos COVID. Y lo más importante es decir de que no es liberarse totalmente del barbijo, sino es que las personas que tengan síntomas respiratorios están en la obligación de utilizarlo para no contagiar a las otras personas. Sin esperar que sea COVID. Sin esperar que sea COVID. Puede ser una faringitis bacteriana, puede ser influenza, ¿no? Entonces, por responsabilidad, o sea, es distinto la responsabilidad a la obligación. Esas personas tendrían que utilizar el barbijo y nada más. Entonces, así se nos queda en nuestra memoria y ya no es un proceso de obligación, ¿no? Ahora, de los lugares cerrados, siempre lo pongo en objeción porque es donde más se rompen las reglas, ¿no? Restaurantes, discotecas, salones, bares, etcétera. Si ingresamos, ninguna persona está con barbijo porque de lógica está consumiendo productos, alimentos o bebidas, y por lo tanto lo único que se tiene que pedir es que los ambientes sean aireados, es decir, no pueden estar con las puertas totalmente cerradas, con las ventanas totalmente cerradas, y tiene que haber siempre un sistema de flujo de aire, ¿no? Y lo más importante, o sea, no compartir vasos, cubiertos, etcétera, etcétera. No, pero de todas maneras, en La Paz ha habido una gran afluencia de fiestas. Hemos visto que en estas últimas semanas han abundado las fiestas, tanto en locales abiertos como cerrados, pero eso no ha modificado la curva de contagios del COVID. Ha seguido la progresión en disminución, disminución y disminución. Significa que sin darnos cuenta, la mayor parte de los paceños en este caso se contagiaron COVID y tal vez ni se dieron cuenta, ¿no? Entonces la pasaron como un simple resfrío o sensación que se enfriaron en la mañana y no se preocuparon más, ¿no? Entonces prácticamente va a ser nuestra vivencia así a partir de esta fecha para los próximos años. Vamos a ir a una nueva pausa con Esfera Inversiones y sus deliciosos productos Ferraresi, porque en el próximo segmento incidiremos en el esquema de vacunas. Ya el doctor nos anticipaba algo, que las vacunas eran preventivas, pero algunos dicen que hay que seguir vacunándonos con la cuarta dosis. ¿Cuánto influye el esquema de vacunas y si realmente es recomendable o no seguir insistiendo con el tema de las vacunas? Por favor, aguárdenos un minuto. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente, frente. Una tradición familiar. Ferrari siempre en tu hogar.
Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Ferrari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos de frente. Por una comunicación al servicio del bien común. Estamos de frente a la situación epidemiológica en Bolivia y nuestro invitado, el doctor Miguel Valverde, él es epidemiólogo, investigador y docente universitario. Ya hemos visto aspectos importantes de lo que significa el comportamiento del virus, el comportamiento de las vacunas y de la gente. Pero ahora queremos ver en ese comportamiento de la gente también cuánto afecta, antes de ir a lo que habías planteado, Johnny, el tema de las vacunas, para precisar mejor. Permíteme preguntarle al doctor, ¿qué pasa con los infantes? Si no con los bebés lactantes, obviamente, pero ya con los niños de 1, 2, 3 años que ya van en los brazos de los papás, muchas veces les llevan por la calle, por las calles caminando. Algunos no usan barbijo, los papás no les ponen barbijo, pero hay otros que sí. Y entonces hay una diferencia de ideas que muchos papás necesitarán aclararlas ahora, doctor, en el sentido de que hay que cuidar a los niños y el barbijo es importante para que no se contagien, tomando en cuenta que han habido también infantes que sí se han contagiado. Y otros dicen no, porque podría dañar. ¿En qué y cómo, si es que fuera así, doctor? Sí, o sea, el mecanismo fisiológico de los niños es totalmente distinto a los adultos. Los niños son respiradores nasales de experiencia. Entonces el problema es que cuando utilizan barbijo, ¿no?, precisamente por la dificultad que tienen de meter aire por sus narices, se vuelven respiradores de la boca. Y eso que condiciona que estos niños se enfermen de la garganta. Entonces la madre se preocupa, piensan que es COVID, etcétera, etcétera. Los niños, al no tener tantos receptores para el COVID, a veces no desarrollan la enfermedad, pero sí pueden tener presencia del virus. Pero eso sobre todo es por contaminación de sus seres cercanos, ¿no?, hermanos mayores y padres, de lógica. Entonces, cuando tenemos un niño enfermo, si es que está estable, tenemos que preocuparnos más de dónde vino, sobre todo el rango familiar, que son los que sí pueden desarrollar enfermedad y sí pueden contagiar, ¿no? Entonces, igual ha cambiado la perspectiva, porque antes era todos barbijos, ¿no? Niños, inclusive a los bebés se les colocaba. Pero, por ejemplo, cuando se habla de bebés, se dice, no, hay que insistir en la lactancia materna, en el aseo consciente de la madre, tanto del seno como de las manos, ¿no?, y que el niño vaya regularmente a sus controles y que no le falten las vacunas típicas de su edad, ¿no? Y cuando el niño va a la escuela, bueno, prácticamente la escuela tiene dos motivos. Uno es el aprendizaje de la mente, ¿no?, y del cuerpo, de lógico, pero el otro es el aprendizaje inmunológico. Porque ese niño va a estar en contacto con otros niños y por lo tanto no solamente va a estar en contacto con los niños, sino con sus bacterias, con sus virus, y de esa manera van a empezar a desarrollar inmunidad, ¿no? Entonces, lastimosamente, a estos niños les estamos quitando esa gran ventaja de que puedan desarrollar inmunidad, que es muy útil. Si un niño no desarrolla adecuada inmunidad hasta antes de los 7 años, ¿no?, ese niño, cuando sea adulto, va a ser un niño que tenga problemas de salud, se va a enfermar de manera frecuente y va a tener alergias. Entonces su sistema inmunológico está ávido de recibir información, ¿no? Entonces es más responsabilidad de los padres detectar cuando un niño se pone malito, o sea, tiene fiebre, ¿no?, está desmotivado, porque sabemos que un niño que no se mueve mucho es un niño enfermo, para que lo vea un médico. Entonces los niños corresponde más tratarlos cuando presentan la sintomatología, que tratar de prevenir a la fuerza. Además que los barbijos, lastimosamente, no hay barbijos diseñados para niños. En otros países sí, ¿no? Aquí en Bolivia los adaptamos un poquito, los cortamos, los doblamos, y a veces las mamás, por miedo al contagio, les ponen doble hasta triple barbijo. Entonces, imagínate un niño de 8 añitos, 6 años, con doble barbijo subiendo por las cuestas de La Paz. Es un esfuerzo respiratorio muy fuerte para él. Llega a la casa con cefalea, dolor de cabeza, está en el colegio con dolor de cabeza. Y el otro gran problema, o sea, están perjudicando en su desarrollo neurosensorial. Son niños que están perdiendo la capacidad de comunicarse,
porque ya no pueden expresarse por el barbijo. No saben vocalizar bien, no saben expresar sus sentimientos bien, no saben expresar de manera adecuada sus parámetros, porque están acostumbrados al texto, porque han tenido educación virtual, ¿no? Pero el hecho de coexistir con otras personas se les vuelve dificultoso, ¿no? Entonces los niños tienen una desesperación natural de compartir con sus afines y nosotros los estamos frenando. O sea, la respuesta sería, dejen que los niños compartan como niños, que vivan su niñez. La responsabilidad como padres es detectar a tiempo cuando tengan síntomas, porque no solamente es COVID, pueden tener cualquier otra enfermedad, pero si acudimos a tiempo al médico, van a ser tratados. ¿Implica esto, doctor, que hay que entender que si no usan barbijo los niños, hay que dejar que ya no usen? Es mejor, o sea, hay que insistir en un niño que es mejor el lavado de manos que el barbijo. Doctor, el tema del colegio, la escuela, para hablar de los pequeños, primaria hasta 11 años, 12, ¿no? Máximo en algunos niños. Últimamente se ve en las escuelas, en los cursos, que se resfrían, los niños tienen problema de garganta, todo, pero ya los papás no les llevan al doctor, ya los curan en la casa. Y hay preocupación de los profesores, las profesoras, en sentido de, bueno, tal vez tenía COVID y ha vuelto al colegio. ¿Hay que preocuparse tanto, doctor? O finalmente, si un niño se ha contagiado, o sea, un resfrío normal, o se haya contagiado de COVID y ha vuelto al colegio y comparte con sus pares de manera, no se los puede aislar, separar, están constantemente juntos. ¿Hay que preocuparse por eso o qué medidas hay que tomar en estas circunstancias? Sí, normalmente cualquier niño que tiene síntomas es prudente la conducta de los papás de aislarlo un momento, ¿no? Inclusive cuando compramos antigripales o vemos las propagandas de antigripales en la tele que dicen, ¿no? Si los síntomas persisten por 3 días, ¿no? Consulte con su médico. Y prácticamente los papás hacen lo mismo, ¿no? Ya saben, por la misma sabiduría generada por la experiencia, que cuando una enfermedad dura más de 3 días sí tenemos que preocuparnos, porque las enfermedades virales son autolimitadas, ¿no? Y además que se ha demostrado que aparte nosotros tenemos inmunidad cruzada. O sea, yo me puedo enfermar con el virus de la gripe, pero puedo tener inmunidad cruzada contra el COVID, y de esa manera mi enfermedad se va reduciendo. Es por eso que es bueno tener varias informaciones virales, que eso no nos va a proporcionar tanto la vacuna, ¿no? ¿En quiénes vacunamos? Niños que tengan problemas de salud un poco más severos, ¿no? Niños con tratamiento de cáncer, niños diabéticos, por ejemplo. Y ojo, ¿no? Un grupo que es muy especial, los niños que tienen sobrepeso, que ese grupo sí tenemos que brindarles mucha atención, porque no solamente es por el tema del COVID, sino es que en un futuro pueden desarrollar diabetes, hipertensión arterial, síndrome metabólico. Entonces, cuidamos a un niño y estamos cuidando a un adulto. Gracias, doctor. Esta información es importante para tomar en cuenta, porque poco a poco ya estamos entrando a la vida normal, a la normalidad que muchos iban exigiendo. Sin embargo, la normalidad también nos ha señalado que deberíamos tener 3 dosis mínimamente para cumplir el esquema de vacunas. Sin embargo, como ahora hay superabundante cantidad de vacunas, insisten en la 4ª, en la 5ª, y la pregunta vuelve en la polémica al señalar si es conveniente o no seguir utilizando vacunas. Sí, la perspectiva de las vacunas han cambiado un montón, ¿no? O sea, la noticia que más ha sorprendido al mundo ha sido una noticia que se lanzó hace 2 semanas, donde el fabricante de AstraZeneca está decidiendo retirarse del mercado de las vacunas, ¿no? El motivo ni siquiera es un motivo científico, ¿no? Porque había una carrera para ver qué vacuna era más efectiva contra Omicron, ¿no? El motivo es económico, porque las ganancias de AstraZeneca bajaron más de un 25%, y por lo tanto ya no es rentable, o sea, como ganancia. Entonces eso demuestra que lamentablemente el objetivo de las vacunas ha sido un objetivo totalmente económico. Se han gastado cientos de millones de dólares en la promoción, en la divulgación, en la difusión de vacunas, y los países han gastado cantidades similares, sin mucho beneficio a la población objetivo, ¿no? Entonces, ese ha sido un gran problema que ha existido. Y fuera de eso, están apareciendo otras enfermedades, donde, por ejemplo, en la viruela del mono, igual se ha insistido primero con la vacuna, que la vacuna de la viruela del mono la tienen desde los años 90, ha sido perfeccionada en los años 2000.
y también se genera inmunidad con la vacuna de la viruela humana, pero de pronto han hecho un estudio y han dicho, ojo, o sea, de pronto hemos vacunado y hay pacientes vacunados que están enfermando, porque precisamente se han olvidado de este componente, que siempre hay un componente humano, y el componente humano es lo que más descuidan. O sea, yo puedo tener todas las dosis de las vacunas, pero si no entiendo el comportamiento humano y el comportamiento del virus, entonces no va a servir para nada. En el caso del COVID, lo que más varía es el comportamiento viral. Cambian las mutaciones, las variaciones, y por lo tanto esa vacuna deja de ser útil, ¿no? Y segundo, de que la única vacuna correcta es la vacuna china, la Sinopharm, porque es la que se hace bajo procedimiento típico de las vacunas, ¿no? En cambio, las demás, más que vacunas, se consideran terapia genómica, pero ese nombre da miedo. O sea, si lo colocaban como terapia genómica, la población iba a pensar que estábamos modificando sus genes, haciendo mutaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todavía están en estudio estas fases, estas nuevas vacunas, entre comillas, que son imperfectas, ¿no? Algunas han perdido mucho efecto de lo esperado. Y lo que se está hablando actualmente es algo que China está proponiendo, que son las vacunas de control de brotes. O sea, ellos ya saben, o sea, ellos están adelantados muchísimo tiempo que nosotros. Y saben que ahora, como es endémico, lo máximo que podemos esperar es que si de pronto nos sorprende el virus, va a ser como un brote, ¿no? Algo inesperado. Y para el control de brotes, lo que están hablando es la famosa vacuna CanSino, pero es inhalatoria. O sea, la aplicación es intranasal. Entonces, el objetivo de esa vacuna es en realidad adelantarse al contagio. Si en una población encuentran un grupo muy grande de lo esperado de pacientes enfermos, contagiados, inician una vacuna violenta, ¿no? En realidad es como un contagio chiquito, o sea, no fue un contagio tan grande como lo que han tenido, para que los pacientes no desarrollen enfermedad severa, ¿no? Entonces, eso es lo que está proponiendo actualmente CanSino con las vacunas intranasales, ¿no? Que posiblemente estas vacunas ya entren en vigencia el próximo año. Doctor, le pido que puntualicemos algo. La gente que está escuchando el programa, seguramente algunos han tomado el apunte de lo que decía usted, en el sentido de las vacunas. ¿Realmente han servido de algo o no han servido de nada? La primera, la segunda dosis, inclusive la tercera, que decían que con las 3 vacunas estaba completo el esquema. Sí, lo que la evidencia ha demostrado de que tiene un efecto igual o menor al contagio. ¿Cuál es el problema? O sea, el problema es la particularidad del virus. Su proteína S tiene una partícula especial que interactúa con el linfocito T. El linfocito T es el que reconoce finalmente a todo el virus. Entonces, al tener esa particularidad, ya se sabía que las vacunas no iban a ser totalmente efectivas, porque la célula más útil de nuestro cuerpo no iba a reconocer al virus. Pero han ayudado. Han ayudado. O sea, sobre todo la primera y la segunda dosis, porque era contra el virus más agresivo, ¿no? Como era contra el virus más agresivo, ha ayudado en disminuir la letalidad. Es por eso que han disminuido los casos de pacientes fallecidos y pacientes complicados. Ajá. Pero lo que han tratado de hacer era, por ejemplo, lo que todos buscábamos, vacunas combinadas, por ejemplo, no combinar COVID con influenza, que son las enfermedades que al juntarse provocaban mayor letalidad. Han tratado de hacer vacunas conjuntas y no hubo éxito, ¿no? Entonces, la gran recomendación era que primero se tenía que vacunar influenza y por lo menos un mes después vacunar contra el COVID, ¿no? Cosa que en muchos países, incluido el nuestro, no se ha cumplido. Entonces, ese ha sido el gran problema que se ha tenido, que la vacuna por sí sola no iba a ser exitosa, a menos que esté añadida a otra vacuna del virus que provocaba letalidad, ¿no? Y el otro problema, las variantes. Cada vez que existieron más variantes, hemos llegado al Omicron, ya los fabricantes no han podido encontrar una vacuna óptima para Omicron, que es el virus dominante, ¿no? El próximo año ya tendremos otro virus dominante, entonces ya el virus ganó la competencia. Entonces, es por eso que los fabricantes dicen, no, estamos gastando mucha plata en investigar, entonces nos retiramos del mercado y nos retiramos del mercado. Ahora, doctor, hemos escuchado en algunos médicos que dicen que una vez al año vamos a tener que acostumbrarnos a vacunarnos con una dosis, ya no será igual que estas que hemos utilizado, pero que sí, una vez al año.
¿Esto es algo que sí puede suceder o se va a dar o tampoco es necesario? Posiblemente se dé. Recordemos que en el primer brote de influenza moderno que hemos tenido en los 2000, se insistió con la vacunación masiva. Una vez que se controlaron los brotes, ¿no? A lo mucho por 2 años se sugirió la vacunación de manera anual o semestral. Y ahora la vacunación solamente es en personas de riesgo. O sea, ya no es una vacuna programada, ya no es una vacuna obligatoria, sino solamente ya se limita a personas que tengan enfermedades de riesgo. Y lo mismo va a ser con el COVID-19, ¿no? Posiblemente para controlar estas olas van a determinar vacunar, posiblemente sean 2 dosis las que se tengan que recibir, ¿no? Y después de las 2 dosis ya no se sugieren mayores refuerzos, ¿no? Lo que están buscando es que sea una vacuna mucho más estable, inclusive para las mutaciones que existan, y de esa manera podamos desarrollar mejor nuestro sistema inmunológico. Vamos a ir a la pausa, Prisca. Creo que hemos agotado este tema que tiene el propósito de proporcionar información a través del doctor Miguel Valverde, epidemiólogo, investigador y docente universitario, para entrar a la otra preocupación en el ámbito de la salud de nuestro país, cuando hablamos de la situación epidemiológica, y es la viruela símica o la del mono. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Será algo que pueda propagarse con rapidez o están controlando con la responsabilidad del caso las autoridades nacionales? Vamos a conocer el análisis sobre este tema después de esta pausa, recordándoles siempre que Sfide Inversiones y sus deliciosos productos Ferrari Gessi puede usted encontrar en el supermercado de su confianza o en la tienda de barrio con la caserita. Comprar los productos Ferrari Gessi, galletas de alta calidad. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente. Una tradición familiar. Ferrari Gessi, siempre en tu hogar. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Ferrari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos de frente. Por una comunicación al servicio del bien común. Estamos de frente a la situación epidemiológica en Bolivia. Nuestro invitado, el doctor Miguel Valverde, epidemiólogo, investigador y docente universitario. Vamos a abrir ahora el espacio para ver qué está pasando con la viruela símica o la del mono. ¿Se podrá propagar rápidamente como el COVID-19? Es la pregunta que muchos seguramente se formulan. Pero vamos a trasladar la misma al doctor Valverde para que nos diga por qué la viruela del mono está todavía lentamente en el país, o es la eficiencia del personal médico. ¿Qué es lo que está ocurriendo, doctor? No, en realidad son 2 factores. Uno es el comportamiento nuevamente del virus, pero el más importante es el comportamiento de la población, el comportamiento del huésped. No, lo que tiene que entender la población primero de que es un virus estable, o sea, no es un virus que muta como del COVID-19. Es un virus que solamente tiene 2 ramas grandotas. La rama más benigna es la que está provocando estos brotes aislados en el mundo, es decir, la que causa menos mortalidad, y entre comillas su tasa de contagio es muy baja, ¿no? Es bajísima. En cambio, si hubiéramos tenido la mala suerte que sea el virus del clado del Congo, ¿no? Su tasa de contagio es elevada, ¿no? Es una tasa que supera más o menos un paciente puede contagiar a 7 por día, ¿no? En cambio, en este prácticamente tendría que haber mucho contacto de piel o mucosas para provocar un contagio. O sea,
contagio accidental es muy extremo y luego vamos a hablar del porqué de las condiciones. ¿En qué cambia el comportamiento humano? Primero, la viruela del mono es una enfermedad ya antigua, ¿no? En animales se ha descubierto más o menos por el 1958, ¿no? En unos monitos de laboratorio, pero estos monos se contagiaron de roedores. Entonces, no es que porque el mono es el primer animal contagiado, sino en realidad es un virus que está más en contacto con roedores del África, ¿no? Accidentalmente llegó a estos monitos y por eso se lo conoce como viruela símica. Si hubiera llegado otro tipo de animal, que sería un conejo, hubiera sido la viruela del conejo, por ejemplo, pero porque ha sido simplemente un hallazgo lo que se tuvo. Entonces, ya se determinó de que este virus podía atacar a grandes primates. Y dentro de los primates había la probabilidad de que atacara a los humanos. Y es así que en 1970 en el Congo llegan los primeros casos humanos. ¿En quiénes fue? Fueron en los cuidadores de zoológico, ¿no? Los que tenían heridas en las manos, en la piel, por su misma acción laboral, estaban en contacto con estos animales, con sus secreciones, con su piel, etcétera, etcétera. Y fuera de eso vivían en condiciones insalubres, ¿no? O sea, hacían guardias de 24, 48 horas y las sábanas y la ropa de cama no era cambiada. Entonces dormían en las mismas sábanas y el virus tenía todo el tiempo para ingresar por estas erosiones, por estas llagas y además por el estado nutricional de los pacientes. Pero todos los casos siempre eran relacionados al África, sobre todo Nigeria y el Congo. No llamaba mucho la atención, y si algún extranjero se contagiaba, Estados Unidos, Canadá, Israel, ¿no? Europa, siempre decían, sí, viajé al África, ¿no? Estaba con animales o estaba con personas que tenían los signos típicos de la viruela, ¿no? Entonces de esa manera se podían hacer los controles de brotes, hasta que hubo un caso muy llamativo el 2003 en Estados Unidos. De pronto empezaron a aparecer 40 pacientes con viruela del mono, ¿no? Hicieron la investigación y demostraron, por eso es muy importante la investigación y la vigilancia epidemiológica, demostraron que estos estadounidenses se contagiaron porque estuvieron traficando con animales del África, sobre todo roedores, ¿no? Trajeron roedores, recordemos que estaba de moda esas veces tener animales exóticos. Entonces, uno de los animales exóticos es una ardilla grande y una rata gigante del África. Entonces, desarrollaron enfermedad por estar en contacto con estos animales, pero fuera de eso, más allá que se contagiaron los humanos, se contagiaron animales salvajes, los pesitos de la pradera, y también animales domésticos, perros y gatos. ¿Cuál fue la conducta de la CDC de Estados Unidos, ¿no? Del Centro de Control de Epidemias y de Enfermedades? Dijeron, bueno, o sea, no nos queda más que el sacrificar a los animales, no por la gravedad de la enfermedad, sino porque se va a extender, ¿no? Entonces tomaron esa triste decisión de sacrificar animales y las personas se quedaron en aislamiento hasta que se eliminaran las escamas. Y de esa manera la enfermedad no se propagó más. Entonces, aquí vemos que primero ya cambió el comportamiento de la población, porque al principio era más un asunto laboral, condiciones dietéticas, higiénicas deplorables, heridas en la piel por el trabajo, y ahora es un asunto de moda, ¿no? Personas que llevaron roedores, se contagiaron, y el contagio fue mucho más acelerado, pero controlado. Y en este brote 2022, ¿qué es lo que llamó la atención? No, llamó la atención de que empezaron a haber casos primero aislados y luego agrupados, y cuando se les preguntaban, ¿viajaron al África? Decían, no viajamos. Segundo, ¿estuvieron en contacto con algún animal, monos, roedores? No, tampoco. Estuvieron, y lo más crítico, estuvieron en contacto con personas que tenían lesiones en la piel, ¿no? Las lesiones típicas que nos muestran en la tele. Y dijeron, no recordamos. Entonces, ¿cómo era posible que desarrollen contagios y que se extienda a esa velocidad abismal en el mundo sin que nos aportaran datos? Entonces hicieron una investigación de manera violenta en el Reino Unido, también en España, y que determinaron de que el foco original fueron las dos fiestas del orgullo, LGTB, que precisamente fueron en Madrid y en una ciudad del Reino Unido, ¿no? Fueron 2 semanas donde hicieron las celebraciones, y a partir de esas celebraciones hubieron personas contagiadas. Se asume que fueron más o menos 4 personas las que iniciaron el contagio en estos 2 países, que sí efectivamente viajaron al África, ¿no?
No se logró encontrar a los pacientes originales, pero solamente a los secundarios. Y a partir de estos pacientes se diseminó en el mundo. No, la otra particularidad que se tenía es que por lo menos hasta hace 2 semanas el 100% de los casos eran hombres. O sea, no se encontraban casos en mujeres ni en niños, ¿no? Estoy hablando del brote a partir del mayo 2022, ¿no? Que sea fuera de Nigeria y del Congo, ¿no? Entonces, cumplían esa particularidad. Entonces, el Reino Unido sacó un comunicado para que la OMS pueda divulgar, donde decía, hemos encontrado la relación, que son hombres que tienen sexo con hombres, y por lo tanto es el grupo etario que más tenemos que cuidar e informar, ¿no? Para evitar que se propague. Entonces, lastimosamente, la OMS no tomó la decisión porque dijo, si lo divulgamos de esa manera, va a haber un factor de discriminación, ¿no? Va a haber un grupo que lo vamos a volver mucho más vulnerable. Y conocemos a la población. Si en el Brasil estaban matando monitos por el temor a la viruela símica, si no colocan esta información de manera adecuada, iban a tener una conducta aversiva contra la comunidad LGTB. Entonces, pesó mucho más, ¿no?, preservar la seguridad de la comunidad LGTB que su salud. Pero doctor, perdón, esa considero que no es la mejor forma de cuidar a la población LGTB, su seguridad, porque educación sobre esto, con la apertura necesaria, que ellos mismos sepan que las relaciones sexuales entre hombres, por ejemplo, podría generar esto de la viruela símica o la viruela del mono. Creo que se podrían inclusive ellos mismos cuidar de mejor manera. No sé si estoy equivocada, pero cuidar de la forma que lo estaban haciendo sin dar a conocer estos elementos importantes de manera abierta, creo que tampoco es cuidar. Sí, es que, o sea, primero, lastimosamente, la sociedad que tenemos pensamos que es más abierta, ¿no? Prácticamente en estos últimos años, en estos últimos 5 años, ¿no?, la comunidad LGTB es una de las comunidades que recibe mayores beneficios en relación a sus derechos y en relación a otros grupos vulnerables, ¿no?, incluyendo la niñez y la vejez, por ejemplo, ¿no? Entonces, lastimosamente, este tipo de lobbies de poder hacen de que prime más ciertos factores que otros, porque inclusive miembros de la comunidad LGTB expresaban su necesidad de recibir la orientación, ¿no?, y la educación necesaria. Claro. Porque no es el hecho de que por ser parte de la comunidad LGBT automáticamente tenga viruela símica y automáticamente sea una persona de riesgo. Cuando hacemos investigación se han determinado cuáles eran los factores. O sea, el primer factor, ¿no?, eran, primero, las personas que han contagiado eran personas que ya tenían enfermedades de transmisión sexual. O sea, casi el 80% de las personas contagiadas ya tenían otras enfermedades de transmisión sexual. Y el 40% de los pacientes eran VIH positivos, ¿no? Entonces dicen que son personas que precisamente por el carácter que tienen, no por la orientación, sino por el tipo de conducta que tienen, son personas que les gustan las relaciones sexuales de alto riesgo, ¿no? Es por eso que ellos no podían precisar quiénes eran, porque prácticamente tenían sexo con desconocidos. Es imposible que entre personas, por ejemplo, puedan revisar sus genitales, porque las lesiones iniciales comienzan en genitales y en región anal. No comienzan en la mano, no comienzan en la cara, no comienzan en el pecho. Y son lesiones aisladas, o sea, no son esas imágenes en la tele monstruosas que nos han puesto, que son un montón, ¿no? Yo diagnostiqué al segundo paciente con viruela símica de La Paz, y él solamente tenía 3 lesiones cutáneas. Y precisamente pertenecía a este grupo, LGTB, era peruano, ¿no? Pero que se llama, encomendamos al CEDES, que fue a su centro de aislamiento, para que puedan completar con él la batería de despiste de enfermedades de transmisión sexual, porque él vino precisamente para solicitar una prueba de VIH, porque estaba consciente que tuvo una relación de alto riesgo sin protección y por lo tanto él necesitaba el estudio, ¿no? Entonces, al hacer la valoración, porque él no vino por lesiones dérmicas, se determinó que habían lesiones compatibles a viruela símica y se cumplió el protocolo y de esa manera se diagnosticó en un hospital y no de manera, podemos decir, alarmante, ¿no? Entonces, ese es el problema. Hay muy poca información que se cose no solamente a la población, sino al personal médico,
¿no? Y la información que llega a la prensa también es sesgada. O sea, nunca he visto tanta información sesgada, ni siquiera en el COVID, pese que era información abierta, pero limitaban ciertos datos. En la viruela símica ha sido lo más sesgado. ¿Por qué tomamos primero este tipo de determinaciones y conductas con los grupos? Porque el mayor problema que vamos a tener es cuando se rompe el grupo. Porque en ese momento se puede contener, o se podía contener, porque ya tenemos casos de mujeres. Porque cuando se contiene en un grupo y se educa, el virus no se propaga más, ¿no? Porque la misma comunidad orientada y educada hace que su población se proteja y el virus se autolimita, porque no requiere tratamiento y no hay ningún problema. O sea, nuestra preocupación es que en la comunidad no incrementen los casos de ITS y de VIH. Ese es el objetivo, no tanto que se controla o no se controla la viruela símica. Pero ¿qué pasa si aparecen mujeres? El primer grupo vulnerable en mujeres van a ser las trabajadoras sexuales. Y aquí en Bolivia las trabajadoras sexuales no tienen un control riguroso de su estado de salud. Y a partir de las trabajadoras sexuales van a contagiar, ¿no?, ya a hombres heterosexuales. Y estos hombres heterosexuales a sus familias. Entonces la enfermedad sí se va a extender muchísimo más. Y de lógica, o sea, la preocupación no es la viruela símica. La preocupación es que se van a extender las ITS y el VIH, ¿no? Esa es la mayor preocupación. Y lo que sí hay que manejar con la puntita de los dedos es si tenemos casos de viruela símica en niños, ¿no? Porque el contacto accidental solamente por estar en contacto con una toalla, etcétera, si es que no se ha demostrado que hay heridas en piel o el contacto ha sido accidental por mucosa visual, por ejemplo, por conjuntiva. Por ejemplo, tanto España como el Reino Unido han hecho la recomendación que si hay casos de viruela símica en niños, lo primero que hay que investigar es violencia sexual, ¿no? Entonces es algo que estamos manejando de manera muy a la ligera, no estamos tomando en cuenta la gravedad, porque en este caso la viruela símica que ha demostrado que no solamente tiene un componente de enfermedad, tiene un comportamiento social, ¿no? Y si nosotros no enfrentamos este comportamiento social, o sea, la enfermedad se va a propagar, pero lo que más me preocupa, vuelvo a repetir, es que se propaguen las ITS y también se propague el VIH. Entonces, las autoridades sí, en este punto tendrían que tomar mayor atención. Ahora, doctor, para combatir el VIH-Sida, se ha hecho una campaña bastante intensa para el uso de los preservativos, el uso del condón, por ejemplo. En este caso de la viruela del mono, ¿sirve de algo el uso de los preservativos, el condón? Si estamos viendo el origen, ¿no? La causa principal para este contagio, que dice es la relación sexual entre dos varones. Sí, en realidad no, porque o sea, primero el virus se ha demostrado que no es activo en el líquido seminal. O sea, el contagio es por lesión de mucosas y piel. Entonces tiene que haber bastante frotamiento, ¿no? Es por eso que se considera de transmisión sexual, porque se contrae durante el acto sexual, ¿no? Hay bastante frotamiento, etcétera, entonces, y por tiempo prolongado. El contacto de piel con piel, sí, con mayor claridad. O sea, por ejemplo, si yo le doy la mano a un paciente con viruela símica, no me voy a contagiar por darle la mano. Porque la mano, ¿cuánto dura? 5 minutos, ¿no? Si yo tengo la sospecha, entonces me lavo las manos y problema controlado, porque es un virus que es lábil al jabón, ¿no? Tiene que haber ingreso. Entonces, ¿cuál es el gran problema? O sea, en este 2022 ha cambiado tanto hasta la clínica, porque todos estaban acostumbrados que las lesiones sean cutáneas, pecho, brazos, antebrazos, manos. No son tan grandes como nos muestran en la tele, que nos hacen tener miedo, porque automáticamente cualquiera que vea esas lesiones se separaría. Pero estas son, primero, lesiones ocultas. Aparecen en región perianal, aparecen en genitales, pero lo más preocupante es que aparecen en mucosas. Aparecen en la garganta y aparecen en el recto, ¿no? Entonces, para el personal de salud sí es de riesgo observar garganta, porque sí emite aerosol y pueden contaminar conjuntiva y provocar queratitis, ¿no? Que es una enfermedad que puede provocar hasta ceguera, ¿no? Por ese contacto, por eso el personal de salud se protege, sobre todo la cara, cuando vas a revisar a estos pacientes, pero de manera accidental no. Tienen miedo de las escamas, porque todos hemos aprendido de la varicela, que vuelve una escamita, etcétera, y es fácil contagiarse de la varicela, porque la varicela es un virus humano,
no es un virus de animal. Este es un virus animal, es un virus zoonótico, o sea, necesito mucha carga viral, ¿no? Entonces, la mayor recomendación es sí, no descuidar nada, el lavado de manos, si tenemos un paciente con posible viruela símica o con viruela símica, separar todo, ¿no? Separar sus alimentos, sus cubiertos, su ropa de cama, sus sábanas, ¿no? Sus cubiertos lavarlos con detergente normal que elimina el virus y simplemente hacer el lavado y recambio de sábanas cuando el paciente esté recuperado, porque sí existe el riesgo de que al sacudir una sábana esparza las partículas, ¿no? Las escamitas y el paciente o los familiares accidentalmente se puedan contagiar, ¿no? Por eso se dice es mejor la recuperación del paciente en domicilio que en un hospital, ¿no? En un hospital, ¿qué tenemos? O sea, por el COVID casi las salas de aislamiento ya tienen un sistema de aire, de flujo de aire, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente con viruela símica se interna? El sistema de flujo de aire va a garantizar que estas escamas estén flotando en el ambiente y accidentalmente puedan ingresar en los ojos o en la garganta, ¿no? Es por eso de que la mayor preocupación es de que no se contagie el personal de salud. Felizmente en el mundo no se han registrado casos de personal de salud o contagios accidentales, ¿no? Se ha demostrado algunas veces la contaminación de fomites, ¿no? Es decir, para que sea contagio, esas secreciones, esas escamas, tienen que ser muy frescas. Cercano a media hora. Más de media hora, el virus ya está inactivo. No es de que justo tocó, qué sé yo, una regla, no, el paciente al día siguiente tomo la regla y automáticamente estoy contagiado, ¿no? Y tiene que haber lesión o aproximación de mucosas. Posiblemente el caso de Santa Cruz ha sido por fomite, ¿no? Donde la niña utilizó una toalla contaminada por secreción y se limpió la carita. Entonces ingresó posiblemente a la boquita, a los labios o a la conjuntiva y desarrolló la enfermedad, ¿no? Pero eso tiene que ser investigado, ¿no? Entonces, porque los otros ingresos tienen que ser relacionados directamente con la actividad sexual. Estamos hablando de los famosos juguetes sexuales, todo ese tipo de cosas que sí facilitan, ¿no?, la propagación de la enfermedad. Y un dato que hay que aclarar con la población, que es lo que hemos aprendido con el VIH, ¿no? Antes cuando hablaban del VIH decían, sí, es contagioso y provocaba mayor temor. Ahora, ¿qué se habla? Se habla de transmisible. Cuando hablo de transmisible, significa que ese paciente puede pasar la enfermedad a otra persona solo por ciertos mecanismos, no por estar próximo, por tocar la mano, etcétera, etcétera. Entonces, los mecanismos que se han demostrado, ¿no? Acto sexual, o sea, transmisión sexual, ¿no? Y contaminación accidental de conjuntivas o mucosa faríngea, ¿no? Esos son. Ahora, para la piel sí tengo que tener, que se llama heridas, etcétera, pero eso corresponde a otras épocas, ¿no? En este momento, o sea, por eso llama la atención de la propagación que sea tan rápida. Si solamente fuera piel, no hubiéramos tenido tantos casos. Hubiera sido solamente 1 o 2 casos en Bolivia, tal vez 4, pero no más. Doctor, muestran en las imágenes que se ven en distintos medios de comunicación, especialmente televisivos, las imágenes que se ven asustan, como decía usted, ¿no? Pero la pregunta viene, si hay una persona que tiene la piel con estos efectos de la viruela del mono y toca algo, usted decía que después de media hora ese virus no vive más. Uh-huh. Entonces, no hay que desesperarse tampoco pensando que esa persona que tiene viruela del mono es alguien de quien uno tiene que escapar, sino más bien hay que entenderla, que este virus es posible de tratar y posible de controlar. Sí, es una enfermedad que se autolimita. Se ha determinado que depende de la cantidad de virus que tengan, el paciente puede estar recuperado, es decir, no contagioso entre 2 semanas a 1 mes, ¿no? Es el tiempo en que el paciente tiene que guardar aislamiento hasta la eliminación completa de escamas o el control de las lesiones de la garganta. Vamos a ir a una pausa, porque en el próximo segmento vamos a incidir en algo que a mí me ha llamado la atención, Prisca y doctor, las consecuencias del contagio de la viruela del mono. Es algo que muy poco se conoce en nuestro país. Se ha trabajado mucho sobre el VIH-Sida, pero
cuando ya en esta entrevista y compartiendo la información hace relación o más bien hace relación con el VIH-Sida, entonces uno se pone nervioso seguramente, pero más allá del nerviosismo, creo que es importante tener información de las consecuencias que uno puede tener si es que se contagia con esta viruela del mono. Vamos a ir a la pausa, por favor, recordándoles siempre que los deliciosos productos de Esfide Inversiones y sus deliciosas galletas y fideos va a encontrar en los supermercados de todo el país y también en las tiendas de barrio. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente, frente. Una tradición familiar. Rariretti, siempre en tu hogar. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Fesdari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos de frente, frente. Por una comunicación al servicio del bien común. Estamos de frente a la situación epidemiológica en Bolivia. Nuestro invitado, el doctor Miguel Valverde, epidemiólogo, investigador y docente universitario. Hemos dejado pendiente una consulta, doctor, sobre las consecuencias del contagio de la viruela del mono. Una persona se contagia y no recibe el tratamiento adecuado, ¿qué consecuencias puede tener a futuro? Ya. Felizmente más del 90% de los pacientes recuperan plenamente, no tienen complicaciones, ¿no? Un porcentaje que es menor al 7% son pacientes que pueden desarrollar más si tienen enfermedades inmunodepresibles como el VIH, que no ha sido tratado, no es controlado, porque si es controlado tampoco pasa nada, ¿no? Encefalitis viral, ¿no? Es una inflamación del cerebro que puede ser mortal, y neumonía viral, ¿no? Que también es mortal, que felizmente en el mundo no se han reportado este tipo de casos con este brote actual del 2022. De manera accidental, si ingresa por vía conjuntival, puede provocar ceguera, ¿no? Entonces, en estos casos sí tienen que ser tratados de manera óptima y rápida por un especialista. Y lo que se está hablando actualmente como el único parámetro de internación para pacientes con viruela símica son pacientes que tienen riesgo de vía aérea, ¿no? Son los pacientes que lastimosamente hacen lesión de mucosa oral y por lo tanto la garganta se cierra tanto por la gravedad de la infección que prácticamente el aire no va a ingresar, entonces necesitan auxilio inmediato para ser intubados. Los pacientes con riesgo de desarrollar obstrucción de vía aérea tienen que ser internados, ¿no? Entonces esos son los parámetros que se ha fijado actualmente de acuerdo a la gravedad de los pacientes, y es por eso que se ha sugerido de que no todos los pacientes con viruela símica tendrían que estar internados, solamente los pacientes que cumplan estos criterios de observación o de gravedad, ¿no? Además, por las condicionantes, o sea, hay más riesgo de contaminación hospitalaria que en su propio domicilio. Doctor, cuando hace mención de estas posibles consecuencias de quienes tengan la viruela del mono, si es que la tuvieran, y dice que puede ingresar por vía conjuntiva, se refiere a las escamas que podrían estar en el aire y podrían entrar por los ojos. ¿Se refiere a eso? Sí, o sea, precisamente las escamitas. ¿Y esas escamitas, doctor, son las que se desprenden de las lesiones que se pudiera tener en la piel o de dónde surgen? Las escamas sí provienen de la piel, pero otra cosa que tenemos que, pues eso es de mayor cuidado en el personal de salud, lo que emite por la boca, porque lo que emite por la boca van a ser partículas muy similares a la pus,
¿no? Entonces esas partículas chiquitas pueden llegar de manera accidental a los ojitos. Entonces hemos pedido que el personal de salud sí utilice protección visual, aparte de la protección de la vía aérea con barbijo N95, y para mayor seguridad, inclusive en el momento de la revisión, el paciente es el que tiene que utilizar un barbijo tipo N95, ni siquiera el barbijo normal, ¿no? Por el riesgo altísimo que existe de la emisión del aerosol en estos pacientes. Pero felizmente en el mundo, como le digo, no se han detectado todavía contagios de manera accidental, ¿no? Porque son identificados, inmediatamente son tratados y aislados. Iremos por este lado de la información, que es importante para orientar sobre la forma de contagio de esta viruela del mono. Por lo que entiendo, doctor, la relación sexual entre hombres es una de las causas. Y nos decía que el condón ni siquiera es seguro en esta relación. ¿Podemos un poquito aclarar esta parte antes de ir a la otra pregunta, por favor? Sí, se ha determinado de que posiblemente el virus pueda ingresar fácilmente por los poros del látex. Entonces, el condón no es seguro. Y más allá, no puede ser el mejor condón, etcétera. El condón solamente te cubre el área peniana, pero no te cubre el área perianal, ¿no? Y las regiones cercanas a los genitales. Entonces, las lesiones dérmicas se encuentran en estos sectores. Y como hay frotación, entonces prácticamente ya puedes tener las lesiones cercanas al ombligo, por ejemplo, entonces puedes desarrollar la enfermedad, ¿no? La gravedad se da sobre todo, o la mayor cantidad de lesiones que encontramos, es de acuerdo al tipo del acto sexual que se tiene. O sea, hay mayor probabilidad de mayores lesiones si las lesiones anal que solamente el jugueteo, ¿no? Entonces, esos datos los tenemos gracias a que hay poblaciones mucho más abiertas como el Reino Unido, que han hecho una exploración y una anamnesis increíble en todos los pacientes que han tenido con viruela símica, y es por eso que han podido determinar estos parámetros preliminares del comportamiento actual de la enfermedad y la necesidad o no necesidad del tratamiento, y eso incluye las vacunas, porque se dieron cuenta de que pacientes vacunados contra la viruela humana, ¿no? Imagínense pacientes que han recibido la vacuna en 1973, etcétera, han desarrollado la enfermedad. Pacientes que por razones de trabajo o alguna cosa recibieron la vacuna de viruela símica, desarrollaron la enfermedad. Entonces dijeron, ¿cómo desarrollan la enfermedad y antes no desarrollaban? Y la respuesta fue que precisamente la cantidad de inóculo del virus era mayor a lo esperado, precisamente porque cambió el mecanismo. Antes el mecanismo era de transmisión cutánea simplemente, y ahora el mecanismo es de transmisión sexual. La transmisión sexual aumenta el inóculo viral, y es lo que ha cambiado el tiempo de actividad del virus, el tiempo del contagio, ¿no? y la actividad frente a vacunas. Doctor, Perdón, si me permites, Prisca, tengo una pregunta relacionada un poco a lo que decía el doctor, dependiendo de cómo es el acto sexual. Pero también hay una modalidad que es conocida, el sexo oral. Entonces, vayamos un poco también a proporcionar información, porque decía también que la garganta es la que puede estar más afectada, y además es una vía de transmisión accidental inclusive. Entonces, con condón o sin condón, esta modalidad de relación sexual, ¿tendrían que evitar las personas que consideren que están en riesgo? ¿Cómo es esta situación? Precisamente los casos que se han visto de faringitis, ¿no? Inclusive de obstrucción severa de vía aérea, se ha asociado al sexo oral, ¿no? Entonces, y precisamente las lesiones orales son las lesiones más graves, porque acumulan no solamente el virus, sino se sobreagrega con infecciones micóticas, hongos y bacterias. Entonces, ponen en mucho riesgo al paciente, y es por eso que es de los pocos hallazgos en que sí consideramos la internación urgente de un paciente. Doctor, en este caso, la información que usted está dando es realmente importante y muy educativa además. Creemos que todos debemos tomar en cuenta estos datos. Uno de los grupos vulnerables, usted decía, es el grupo LGBT. El otro grupo vulnerable, después como consecuencia, es el grupo de las trabajadoras sexuales, decía, y luego ya el resto de las familias y la gente seguramente. Entonces,
¿qué, ¿cuál sería la orientación para que ese grupo LGBT pueda cuidarse y no llegar a contagiarse con la viruela símica o la viruela del mono? ¿Y cuál sería la recomendación también para las trabajadoras sexuales? Primero, o sea, con la comunidad LGTB se han lanzado algunas orientaciones en el Reino Unido que, por ejemplo, ya sacan cartillas donde indican que estén solamente con parejas conocidas, ¿no? Segundo, de que se fortalezca entre ellos el autoexamen, ¿no? Porque sí, o sea, ¿por qué se propagó la viruela símica? Porque es difícil que una sola persona pueda revisarse el área genital, porque es oculta para ellos, ¿no? En cambio, si hay un examen entre la pareja, hay mayor seguridad que no va a haber contagio. Entonces, eso garantiza que primero las relaciones sean seguras, ¿no? Segundo, garantiza de que más allá de seguras exista un compromiso dentro de la pareja, ¿no? Sea homosexual o sea heterosexual, y de esa manera exista mayor responsabilidad si es que hubiera algún hallazgo o desarrollo de enfermedad. Entonces ellos están apegando más a ese lado, ¿no? Entonces y después, bueno, los criterios generales de las ITS, ¿no? El uso de preservativo, pero ojo, sigue en investigación si es útil. Hasta el momento no es útil para la viruela símica y los controles rutinarios. No, antes todos tenían miedo de hacerse un examen de VIH, se sentían discriminados. Ahora es un examen de rigor y prácticamente de rutina, nadie se ofende ya porque le hagan un examen, ¿no? Y de la misma manera pensamos de que la población tendría que hacer lo mismo. O sea, si yo quiero a mi pareja, entonces puedo revisarla y tengo la confianza necesaria para que ella también me revise, ¿no? Entonces es lo que están haciendo, pero lastimosamente la comunidad latinoamericana es un poquito más resistente, digamos, a este tipo de hechos y siempre está primero lo juzgar que lo entender. ¿Y qué orientación podría darles a las trabajadoras sexuales? Lo primero es cuidar su salud. Sabemos que en países como en Bolivia, lastimosamente, no se hacen los controles adecuados. Es fácil comprar un carnet de sanidad, por ejemplo. Entonces ellas tienen que ser más conscientes de que más allá de cuidar la salud de sus clientes, tienen que cuidar su propia salud, ¿no? Porque en este caso no solamente es el problema de que desarrollen viruela, sino desarrollen VIH u otras ITS. Segundo, es muy difícil por las condiciones en que ellas trabajan que puedan verificar el estado de salud de sus posibles clientes, ¿no? Es lo más difícil. Entonces, sí o sí, primero tendrían que utilizar protección, ¿no? Tendrían que rechazar cualquier relación que se exija sin protección y tener acceso a la salud, que es otra gran debilidad, porque si tienen los síntomas mínimos, acudir de manera prioritaria, ni siquiera de manera general, de manera prioritaria a los centros de salud para que reciban la atención necesaria y en este caso determinar la cadena de contagios. No, en Bolivia es crítico porque ¿qué se determina? En Bolivia se determina que un cliente normalmente durante una noche no tiene solamente acceso con una trabajadora sexual, puede tener acceso hasta con 3 trabajadoras sexuales por persona. Entonces ese es el temor, si detectamos a una, estamos descuidando a 2. Entonces el problema es detectar a todas las posibles personas que tengan, ¿no? Entonces ese es el cuidado y no solamente es juzgar. Y el problema es cuando ya llegue a la población heterosexual y a familias, ¿no? Entonces nuevamente se va a ver en tela de juicio, ¿no? O sea, no, ha sido infiel, has estado, no conocía, que esto, que el otro, pero nuevamente tenemos que ver el punto de equilibrio. En este punto de equilibrio, primero es la salud, primero es determinar la cadena de contagios y después se manejarán las demás cosas. Es por eso que el manejo es multidisciplinario, ¿no? Médicos, trabajadores sociales, psicólogos, o sea, todos tenemos que estar en este momento concentrados en el buen manejo de la contención de esta enfermedad. Este proceso para la contención de esta enfermedad es un proceso que demanda la participación activa, proactiva y decisiva de todos, de la sociedad, de los médicos, del gobierno, de las autoridades departamentales, municipales y absolutamente de todos. Y consideramos que ya debería haber una comunicación educativa que informe abiertamente sobre lo que está pasando con la viruela símica,
sobre lo que puede pasar después y cómo evitar, cómo prevenir. Vamos a conocer estos datos después de la pausa, Johnny, porque habrá mucha gente que se pregunta, ¿y cómo se trata? ¿Cuánto tiempo dura esta enfermedad? ¿Y qué hago yo si en mi casa tengo a alguien que tenga viruela símica? ¿Cómo atiendo? ¿Cómo ayudo? Doctor, ¿le parece después de la pausa? Sí. Denos un minutito. Mientras tanto, les recordamos que los productos Ferrari Gessi de Speed Inversiones, usted los encuentra en cualquier mercado, en las tiendas de barrio y en todos los supermercados. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente, frente. Una tradición familiar. Ferrari Gessi, siempre en tu hogar. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Ferrari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos. De frente, frente. Por una comunicación al servicio del bien común. Bueno, fuimos a la pausa con un par de preguntas que son importantes aclararlas y el doctor Miguel Valverde va a ayudarnos, nos va a dar más información y más luz acerca de qué hacemos si suponemos, si pensamos que a lo mejor tenemos o nos hemos contagiado con la viruela símica o viruela del mono. Doctor, ¿a dónde tendría que acudir alguien que tiene esta preocupación? ¿A qué médico? ¿Hay algún especialista? ¿Dónde tiene que ir? ¿Y cómo se trata este nuevo virus? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, felizmente ha habido un proceso de capacitación en los médicos. No solamente, ¿En nuestro país? En nuestro país. No solamente en médicos especialistas, sino también en médicos generales y médicos familiares para la identificación temprana de la enfermedad. ¿No? Inclusive con los hospitales municipales tuvimos una capacitación y una actualización precisamente sobre estos cambios sintomatológicos en los pacientes. Y de esa manera ya pueden detectar de manera temprana al paciente antes que tenga bastantes lesiones dérmicas. O sea, el primer paso sí o sí es acudir a un médico porque puede que no sea viruela símica, puede que sea varicela, puede que sea enfermedad mano-pie-boca, que es muy común en el invierno, o cualquier otra enfermedad eruptiva, ¿no? Entonces, sobre todo para garantizar la seguridad del paciente y de la familia, y no contribuir en este proceso de zozobra, ¿no? Que nuevamente estamos entrando al proceso de miedo de la pandemia del COVID-19. Y la susceptibilidad, doctor. Sí. No, pues precisamente este miedo es lo que no nos deja vivir en la normalidad. Entonces ya tenemos que dejar de un lado la conducta del miedo y tomar en cuenta la conducta de la razón, ¿no? Entonces, actuando en razón, acudan a un médico, tienen que hacer la confirmación de la enfermedad. Felizmente los resultados lo tenemos en menos de 24 horas, ¿no? Y si son negativos, simplemente hay que buscar la enfermedad que el paciente aqueja. Pero de todas maneras, los cuidados son generales con cualquier infección de piel, ya sea bacteriana como el limpético o viral como la varicela. El paciente tiene que guardar aislamiento por dos cosas. Uno, de lógica, para evitar que accidentalmente se contagien los seres cercanos, pero lo más importante, para que no se infecten o se sobreinfecten sus lesiones, ¿no? El paciente tiene que tener acceso libre a jabón, a agua, se puede bañarse sin ningún problema. Ya les he explicado que el detergente, el jabón, etcétera, inactiva el virus,
Ya, o sea, no hay miedo de que esas escamas que se van por el drenaje vuelvan a contagiar. Ya, no hay ningún problema. O sea, el aseo tiene que ser la prioridad en el paciente tal como estaba acostumbrado, ¿no? Separar los utensilios de alimentos, mejor si son metálicos para que luego puedan ser lavados con detergente, ¿no? No es necesario colocar lavandina, nada, el virus es lábil. Y el único cuidado, como les decía, es las sábanas y la ropa de cama, ¿no? En estos casos, ¿qué se sugiere? En estos casos se sugiere que el cambio sea cuando el paciente esté recuperado. Entonces, cuando está recuperado, lo que hace el paciente o los mismos familiares es doblar las sábanas, no tiene que ser doblado perfecto, solamente es para no sacudir, ¿no? Inmediatamente colocarlo al remojo. Por su seguridad, el familiar lo que puede hacer es colocarse guantes, los guantes domésticos, ¿no? Y lo deja en remojo y el peligro ha desaparecido. O sea, no hay ningún problema, ¿no? El ambiente tiene que estar aireado mientras el paciente está solo. Si alguien va a visitarlo, etcétera, para entregarle un alimento, lo que sea, hay que cerrar las ventanas, porque no se puede permitir el flujo de aire para que accidentalmente esas escamitas no floten, ¿no? Entonces es casi contrario a lo del COVID. Lo del COVID pedíamos ambientes totalmente aireados, etcétera, etcétera. No, en este riesgo existe la posibilidad de que exista. Y los familiares que ingresen tienen que ingresar con guantes, tienen que ingresar con un barbijo, mejor si es N95, gafas o si no es una máscara que asegure que no va a haber contacto con los ojos, ¿no? Entonces de esa manera se tienen que cuidar. La enfermedad es variable, te puede durar entre 2 semanas a un mes, depende de la gravedad de las lesiones, ¿no? Pero se ha establecido que no hay paciente que supere el mes de descamación y después el paciente deja de ser contagioso, ¿no? Y lo más importante, que a veces ven mucho lo estético, no deja tantas cicatrices como la viruela humana, ¿no? Entonces tampoco se tienen que preocupar en exceso que tengan cicatrices deformantes, antiestéticas, ¿no? Entonces el mayor cuidado simplemente es de que se vayan todas las escamas, que se recuperen por completo las lesiones de las mucosas, que generalmente son sobreinfectadas, y es por eso que el médico tiene que dar buenos antibióticos, ¿no? O sea, no hay un tratamiento específico para la viruela símica. Se están manejando 2 antivirales, pero para el control de brotes. Eso lo vamos a reservar si es que ya se empiezan a detectar casos en familias, ¿no? Significa que ya hemos desbordado todo, que es el escenario que no esperamos llegar. Si llegamos a ese escenario, ha habido un mal control por parte de nuestras autoridades de salud para hacer la contención correcta de la enfermedad. Por eso a mí me preocupa que digan, hay mujeres, hay niños con viruela símica o posible viruela símica. Significa que no están conteniendo y tomando políticas adecuadas. En esos casos se manejan antivirales, pero no como tratamiento, sino como contención del brote, o sea, para disminuir la carga viral, pero estos pacientes igual van a desarrollar el mismo tiempo del desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, una cosa son medicamentos para tratar y otra cosa es para control de brotes. Entonces, pero sí lo que se sugiere, como es una enfermedad autolimitada, y sí, las erupciones provocan dolor. No estamos caracterizados de que si tenemos un granito, lo típico es que nos escuece, ¿no? Pero en la viruela símica, en vez de escocer, generalmente duele, ¿no? Por su propio mecanismo de edema que tiene. Entonces, si hay dolor y es un grano que se ulcera, no importa si es muy grande o es chiquito, posiblemente sea viruela símica. Tiene que tener adenopatías, es decir, los ganglios están inflamados a los 2 lados del cuello, y generalmente son varios ganglios los grandotes, no solamente es 1 o 2, son en cadena. Puedo palpar 3 en un lado y 3 en el otro lado, por ejemplo. Esas cosas me llaman la atención. No hay mucha fiebre. Las mialgias son tolerables, al revés que el COVID, ¿no? El COVID te provoca mucho dolor corporal, te provoca mucha fiebre. Es por eso que es difícil que confundamos COVID con viruela símica, ¿no? Cuando está iniciando la enfermedad, antes que tenga las erupciones típicas. Y lo más importante es buscar el nexo, ¿no? Por ejemplo, si yo sospecho COVID, lo primero, pregunto, ¿he estado con alguien resfriado, etcétera? En cambio, cuando sospecho viruela símica, me dicen, no he estado con ningún resfriado, los médicos tienen la obligación de ver si han estado en situación de riesgo, ¿no? De alguna actividad sexual considerada de riesgo. Y eso es bien difícil, te aseguro, que nuestros colegas digan. O sea,
El médico se siente vergonzoso de preguntar la actividad sexual y no debería ser así, porque es un acto fisiológico y es un acto que los médicos conocemos. Doctor, esas erupciones que se tienen, por lo que usted nos ha explicado primero en los genitales prácticamente, ¿no es cierto? Y en el ano. Esas erupciones fácilmente pueden expandirse en el resto del cuerpo con facilidad o no avanzan. Buena pregunta, porque esa es la otra variedad que se ha encontrado, ¿no? En la viruela símica del 2003, en Estados Unidos, por los animalitos, los pacientes tenían más de 100 lesiones, pues era visible a larga distancia. En cambio, en esta viruela símica, los pacientes tienen menos de 25 lesiones. Y el 11% de los pacientes tienen una sola lesión, ¿no? Es así lo más llamativo. Y es por eso, imagínate que tengan una sola lesión y posiblemente se te escape, no la vas a ver, tal vez tu pareja ni la vea, entonces existe la posibilidad que te contagies, ¿no? Por eso la importancia de tener pareja conocida, ¿no? Más si hay vellos, todo lo típico que tiene el área genital. Entonces, eso es lo que ha llamado la atención. 11% lesiones únicas. El resto, menos de 25 lesiones dérmicas. Por ejemplo, el paciente que yo vi solamente tenía 3 lesiones. Una lesión en la frente, 8 en la palma y el 8 cerca al ombligo. Y no tenía más lesiones. Y eran lesiones pequeñas. El de la frente parecía una simple varicela y la que era mucho más objetiva era la lesión que estaba cerca al ombligo, ¿no? Que era la lesión típica del libro, podemos decir, ¿no? Es por eso de que, y además que las lesiones cambian. Hay personas que no tienen pústulas, lo que tienen son simplemente pápulas, o sea, el grano típico, el grano rojito, como si fuera alergia, ¿no? Hay personas que sí desarrollan vesículas como si fuera varicela. La lesión típica es la pústula, que es como si fuera una varicela pero infectada, ¿no? Esa es la típica, pero tampoco es la muy frecuente. Entonces, es por eso que es importante que sean revisados por el personal de salud y ellos determinan. Doctor, perdón, John, antes de que se me olvide, ¿cuántas personas ya tenemos en nuestro país? ¿Cuántas de sexo femenino y cuántas de masculino? Creo que ya estábamos bordeando los 60 casos, ¿no? De los 60 casos se ha determinado que 2 eran mujeres. Ha pasado algo raro en La Paz, ¿no? En La Paz se detectó que había un caso femenino, pero hasta el día de ayer el CEDES corrigió sus datos y todos los casos son masculinos, ¿no? Entonces, lo que estamos solicitando es que si hay casos en mujeres, o sea, mínimamente al personal de salud nos den los datos epidemiológicos, qué tipo de personas son, en qué condiciones, etcétera, etcétera, y el tipo de lesiones observables para tomar conductas, ¿no? Porque, ojo, o sea, si no corresponde a una trabajadora sexual, ya estamos rompiendo, es decir, que no estamos diagnosticando, ya pasó al tercer grupo que no queríamos, ¿no? Porque de que hay un subdiagnóstico de viruela símica en el país, existe. O sea, no los estamos diagnosticando a todos, porque algunos acuden más por el miedo y otros porque se ha hecho un seguimiento, ¿no? Pero de que de manera activa captemos en los hospitales, no los estamos haciendo. Claro, además, estos datos son variables, ¿no? Pueden subir, bajar. Bueno, ojalá que sea estacional, porque creo que todo parte de la información que tendrían que brindar las autoridades de la forma más sencilla y abierta como estamos nosotros compartiendo a través del programa periodístico de Frente con el doctor Miguel Valverde, tratando de esclarecer los orígenes y cómo uno puede contagiarse con la viruela del mono. Y entonces ya está claro, pero vale la pena quizás reiterar, los estudios desarrollados en España y en el Reino Unido brindaron información que la mayoría de los contagios dieron por relación sexual entre varones. Y esto no se está hablando así con la amplitud necesaria en nuestro país, pero es importante que sigamos conociendo más detalles en torno a este tema que es preocupante para muchos, el tema de la viruela del mono. En ese sentido, doctor, hay un sistema de salud gratuita en nuestro país, el SUS. También cubre
la atención médica a este tipo de enfermedades? ¿O es que estas enfermedades están fuera de esa atención gratuita? Esto un poco también para orientar a la gente si va a un centro público o necesariamente para un buen diagnóstico necesita ir a un médico particular o a un centro particular. No, el Ministerio de Salud ha aclarado de que está dentro de la cobertura del SUS. No, inclusive tiene la clasificación que colocan los estadísticos para el reporte de los casos. Entonces está considerado dentro de la atención del SUS. ¿Y por qué está considerado? Porque el tratamiento es sintomatológico, ¿no? Y todas las enfermedades que vengan en conjunto con la viruela símica, ITS, VIH, ya están incluidas en el SUS, ¿no? Por lo menos la detección, ¿no? Y luego ya según la gravedad ya corresponderá el nivel de atención. Entonces la población beneficiaria del SUS no tendría que preocuparse porque se le tendría que brindar los servicios en todos los centros públicos del país. Está prohibido que se nieguen a los pacientes. O sea, no existe hospital rojo, verde, amarillo. O sea, todos los centros de salud y hospitales tienen la obligación de atender pacientes con sospecha de viruela símica. Doctor, en el caso de algunas familias, por varios factores. Uno puede ser por el tema económico, otro puede ser por simplemente temor de que no se enteren que pudiera tener o estar contagiado a alguien de la familia con la viruela símica, y otro porque definitivamente no quiere hacerlo, ¿no? Hay gente que busca más las cuestiones naturales para poder sanar. Hay mucha gente que no acude al médico, como ha pasado con el COVID, por ejemplo. No han querido buscar un médico para su tratamiento. En este caso de la viruela símica, es posible que sin la atención médica, sin antibióticos, pueda curarse la persona que haya sido contagiada. ¿Llevaría más tiempo o es necesario que sea tratado por un médico? Si el contacto solamente fuera cutáneo, con o sin asistencia el paciente puede controlar su enfermedad, ¿no? Pero si hay lesión de mucosas, el paciente sí tiene que acudir a un médico, porque existe el riesgo de sobreinfección. Si accidentalmente hay pacientes que desarrollan viruela símica solamente cutánea, sin antecedente de actividad sexual, que sabemos que va a haber casos, el mayor cuidado que tenemos que tener es no contaminar esas pústulas, ¿no? Porque nosotros tenemos la costumbre de que cuando tenemos varicela, etcétera, pintamos las erupciones, tratamos de proteger los ojos, los pintamos de negro, etcétera. Esas conductas estarían prohibidas, porque existe el riesgo de que contamine, porque las vesículas son limpias, en cambio las pústulas tienen mayor riesgo de infección. Entonces lo que tenemos que garantizar es que el paciente no se infecte, ¿no? Entonces, la mayor recomendación es de que sí o sí tienen que acudir al médico, primero para confirmar o descartar la enfermedad, segundo para ver si no existen enfermedades asociadas y de acuerdo a eso hacer el planteamiento, porque el manejo básico es sencillo, solamente es analgésicos, ibuprofeno, paracetamol para el control del dolor, el aseo que tiene que ser por lo menos interdiario, de acuerdo a la condición del paciente, porque si está muy delicado se supone que tiene que guardar reposo, y alimentación adecuada, ¿no? O sea, no hay medidas extremas, solamente son las medidas generales y el aislamiento que es importante, pero notificar si hay signos de gravedad. Repito, en estos pacientes lo que más nos preocupa es la obstrucción de la vía aérea, y cuando se obstruye la vía aérea tenemos menos de un día para actuar, ¿no? A veces son simplemente minutos de actuación y es por eso que necesitan supervisión. En este caso, siendo un poco extremistas, si hay obstrucción de la vía aérea, ¿podría ser letal si es que no es atendido por un médico? Es letal porque estos pacientes requieren intubación, ¿no? Requieren intubación y en las condiciones de edema y con las infecciones que existen, inclusive la intubación es difícil. Y solamente lo van a hacer profesionales que estén correctamente capacitados, ¿no? O sea, es muy difícil que un médico general haga una intubación en esas condiciones. Entonces, de hecho, y son pacientes que luego van a requerir terapia intensiva para asistencia ventilatoria. Es por eso que se está insistiendo bastante de que si hay paciente con afección faríngea, lo primero es mejor internarlo para el control de la infección y que no haga obstrucción de vía aérea.
para terminar la idea, antes de irnos a la pausa, ¿y están preparados los hospitales para brindar este tratamiento en estos casos extremos, si se pudiera dar en el país? Sí, o sea, lo principal es ya no manejarlo como un tema totalmente particular, ¿no? No es como un tema general, o sea, verlo como obstrucción de vía aérea. O sea, no es la primera vez que atendemos vía aérea difícil en un paciente, la primera área difícil en paciente séptico, por ejemplo, y tratarlo de esa manera, ¿no? Porque el médico ya sabe cómo cuidarse y todo aquello, ¿no? Ha habido una discrepancia, por ejemplo, entre el Ministerio y el CEDES La Paz. El Ministerio saca un instructivo y dice, muy bien, es obligatorio la atención de la viruela símica en todos los centros del país, de manera obligatoria, no se puede discriminar, etcétera, etcétera. Pero ellos solamente colocan la atención. Y el CEDES La Paz, ¿qué nos coloca? El CEDES La Paz nos coloca y nos dice la atención y la internación con aislamiento del paciente, ¿no? Entonces, eso objetábamos a las autoridades y decíamos, no, o sea, no todos los pacientes se van a aislar en ambiente hospitalario. O sea, solamente se van a aislar en ambiente hospitalario los que tengan riesgo de vía aérea. No todos, ¿no? El resto de los pacientes se los puede hacer seguimiento en domicilio. Inclusive si tuvieran lesiones únicas, ni siquiera el aislamiento fuera necesario, solamente el seguimiento y la observación. Pero para hacer el seguimiento, me tengo que ganar la seguridad de ese paciente para que por lo menos por teléfono me conteste si hay fiebre, no hay fiebre, si hay más lesiones, para que pueda retornar al hospital y ser revisado, o pueda acudir un equipo médico para que los revise, ¿no? Entonces así garantizamos que exista compromiso mutuo. Pero cuando me dicen, tienen que haber en todos los hospitales obligado y tengo que aislar a todos los pacientes, el mayor problema son los hospitales, ¿no? Porque el mayor ejemplo que les pongo son las sábanas, ¿no? Las sábanas en un domicilio lo vamos a cambiar cuando el paciente ya elimine las escamas. En un hospital es imposible que yo tenga sábanas con un paciente por 2 semanas. Se supone que las sábanas tienen un recambio de manera regular, si es necesario de manera diaria. Se supone que un hospital mantiene salas de aislamiento con ambientes aireados, y es más, con flujo garantizado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? En este caso, más que proteger a mi personal de salud, estoy dando todas las condiciones para que tengan contagios accidentales. No los estoy cuidando al personal más valioso que tengo, ¿no? Más allá de la economía del paciente y todas las cosas, porque no es lo mismo guardar aislamiento en un domicilio donde uno se siente más confiado que en una sala de aislamiento hospitalario donde inclusive se va a sentir discriminado y aislado socialmente, que es lo que no queremos. Entonces hay que tomar varias condicionantes. No es lo mismo el aislamiento bajo condiciones del COVID y el aislamiento bajo condiciones de la viruela símica. Para cerrar, doctor, antes de irnos a la última pausa, puntualmente, usted ha remarcado ya en varias oportunidades el tema del cambio de sábanas, que es bien importante cuando el paciente ya esté sano, haya salido ya haya sanado prácticamente. En este caso, dura aproximadamente 15 días para que pueda sanar de la viruela símica. ¿Esos 15 días tendría que estar con la misma sábana? Sí. Es bien importante esto. Inclusive se sugiere que las sábanas sean de algodón, ¿no? O sea, que tengan el menor contenido de tela sintética, tela nylon, ¿no? Porque de esa manera se garantiza que con el lavado se libere cualquier partícula contaminante y no exista ningún riesgo. Gracias, doctor. Vámonos a la pausa, Johnny. Vámonos a la última pausa, porque después ya estamos en la recta final. Más que conclusiones, yo creo recomendaciones y el mensaje de nuestro invitado, el doctor Miguel Valverde. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente, frente. Está contigo con su calidad, siempre en tu gusto te acompañará. Radidensi, una tradición familiar. Radidensi, siempre
Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Fesdari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos de frente. Por una comunicación al servicio del bien común. En los últimos minutos de su programa periodístico de frente, cuando hemos abordado con la amplitud necesaria, con el propósito siempre de brindarle la mayor información para que pueda tener el cuidado necesario, con el doctor Miguel Valverde, epidemiólogo, investigador y docente universitario, nos permitimos simplemente hacer algunas recomendaciones sobre la situación epidemiológica en nuestro país. Creo que la norma debe continuar siendo el lavado de manos de manera permanente. En ambientes cerrados debe fluir el aire. Esto hablando del COVID-19, a raíz de lo que ya se determinó levantar el uso de los barbijos en ambientes públicos, pero todavía hay que tener cuidado en ambientes cerrados. Por eso remarcamos esa necesidad de que los ambientes deben tener ventanas abiertas para que pueda fluir el aire. El otro aspecto que me ha llamado mucho la atención y quizá va a estar también en la recomendación de nuestro invitado, sobre los excesos en el cuidado que no son tan recomendables, especialmente en niños, porque esto evita la autodefensa de los virus y las bacterias. Por otra parte, es necesario fortalecer los procesos educativos y de orientación a la población para responder con responsabilidad e información a las nuevas variantes del COVID-19 y especialmente de este otro tema que hemos abordado, la viruela del mono. Y ahí prácticamente los estudios de España y del Reino Unido que han dado información al mundo entero de que los contagios se dieron por la relación sexual entre varones. Y en consecuencia, la recomendación, a través del doctor Miguel Valverde, es que las relaciones sexuales deben ser con una pareja conocida. Finalmente, hay que evitar los contagios accidentales y para ello el doctor Valverde recomienda que el CEDES y el propio Ministerio de Salud debe cuidar al recurso humano, a los médicos, al personal de servicio para que no puedan contraer especialmente esto de la viruela del mono. En síntesis, creo que la tarea fundamental está siempre en conocer más información, que las autoridades nos brinden información y usted ponga mucha atención a la misma para prevenir antes que lamentar. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y por toda esa luz de información y educación que usted está brindando a la sociedad boliviana y a quienes están más allá de nuestras fronteras, porque Red Compañera Mundo está llegando a distintos lugares, más allá de las fronteras de nuestro país. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Sus palabras finales y sus recomendaciones, por favor. El agradecido soy yo, Prisca Ioni, gracias por la invitación. Y lo primordial, ¿no? Lo que tiene que primar siempre es la educación. Ya dejemos la conducta de manejarnos por el miedo, porque el miedo genera violencia, el miedo genera desinformación y genera que las enfermedades sigan permaneciendo en nuestro medio. Entonces, si nosotros recibimos la información y la educación necesaria, es fácil que entendamos por qué tomamos prioridades y por qué no tomamos prioridades con ciertos grupos, ¿no? No es cuestión de discriminación, es más bien cuestión de que nosotros estamos protegiendo su salud y no estamos vulnerando sus derechos. O sea, tarde o temprano vamos a tener otro tipo de epidemias que van a afectar otros grupos vulnerables y tenemos que actuar de la siguiente manera. Aprenderemos sobre nuestros errores, garantizaremos la salud a nuestras familias y lo más importante, aprendamos a vivir bajo la normalidad. Ya dejemos el miedo de una vez. Muchísimas gracias, doctor. La salud y la vida es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Y entonces tenemos que ser totalmente proactivos para escuchar, para conocer, porque quien conoce puede cuidar con mayor claridad y pertinencia su salud.
Gracias, amigas y amigos, por habernos seguido. Nos vamos hasta el próximo fin de semana. Johnny. Gracias, mis amigos, por haber compartido con nosotros esta valiosa información de la situación epidemiológica en Bolivia a través de la red compañera Mundo. Que tengan un excelente día. De frente, de frente, de frente, de frente. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. De frente, de frente, de frente. Prisca Maldonado y Johnny Mendizábal por una comunicación al servicio del bien común. De frente. El reencuentro el próximo sábado de 10 a 12 del mediodía.